Hey, bienvenido otra vez. Hoy vamos a hablar sobre formas para ganar dinero. Formas para ganar dinero es un tema que mucha gente busca, mucha gente quiere, mucha gente le intriga y este es un tema que ni siquiera lo trabajé yo, sino que lo trajo el señor Robert Kiyosaki. Vamos a comenzar a ver de qué se trata. Vamos a hablar de un concepto como no lo han visto, digamos, yo sé que sí lo han visto, pero lo vamos a hablar con mucho más detalle y con algunos pros y algunos contras. Y yo no soy muy partidario de ese tema, por ejemplo, que el señor Kiyosaki a veces desarrolla un poquito fuerte y está bien, ¿cierto? Pero a mí no me parece que el empleo sea malo, ¿cierto? A nivel financiero, digamos que tiene unas ventajas también, no tiene unos contras como cualquier situación, pero también tiene unas ventajas y hay que saberlas utilizar y hay que saberlas aprovechar. Si usted es empleado y de pronto alguien viene y le, digamos, tal vez lo menosprecia por ser empleado, pues a mí me parece una pendejada, porque es que necesitamos de todos necesitamos de todos. Los empresarios necesitan a los empleados y los empleados necesitan a los empresarios y los empresarios necesitan a los inversionistas y los inversionistas, o sea, es una cadena de cooperación. No podemos pretender que todo el mundo sea empresario, que todo el mundo sea empleado, que todo el mundo sea inversionista. No, si usted le llama la atención a alguna de ellas, chévere, y si está en alguna de ellas, chévere también. Vamos a ver de qué se trata. Es el cuadrante del flujo del dinero, pero lo vamos a ver con mucho más detalle. Según el señor Kiyosaki y según muchos autores, pero digamos que Kiyosaki es de los más afamados, pues existen 4 formas de generar dinero: como empleado, como independiente o como autoempleado, como dueño de negocio o como inversionista. Y yo le voy a mostrar algunas cosas o algunas características importantes sobre las 4 formas de hacerlo. Para los empleados, la forma de ganar dinero generalmente se basa en salarios o comisiones. Son esas 2 formas casi siempre. Entonces, una característica del empleado es que intercambia tiempo por dinero, ¿cierto? Goza más estabilidad de ingresos casi siempre, sobre todo cuando hace parte de una empresa, digamos, grande, pues generalmente tiene una estabilidad si así lo desea, aunque eso, digamos que ha venido cambiando desde hace mucho tiempo, pero sigue siendo generalmente más estable ser empleado a nivel de ingresos. Y por lo tanto eso significa que los bancos le facilitan más los créditos. Es decir, una ventaja muy grande que tienen los empleados es que si ya lleva más de 1 año y medio, 2 años con su empleo y posiblemente tenga un contrato a término indefinido, pues los bancos le van a prestar crédito muchísimo más fácil. Incluso empresas grandes tienen préstamos mucho más beneficiosos con fondos de empleados. ¿Listo? Tiene un horario fijo, lo que significa que, digamos, su ingreso, pues digamos, depende de ese horario y eso genera un techo en el ingreso. Eso es algo que juega, digamos, un poquito más en contra. ¿Listo? Tiene que cumplir órdenes de su jefe, ¿cierto? De su jefe o de su superior directo, del gerente o del presidente o del director, bueno, dependiendo del cargo, pero siempre tiene que cumplir órdenes y se van a dar cuenta que esto no cambia en los cuadrantes. ¿Listo? Tiene una mayor dependencia financiera. Normalmente los empleados no tienen diferentes fuentes de ingreso, eso ha ido cambiando también, pero lo normal es que sean dependientes financieramente de su empresa. Eso es un poco delicado porque si la empresa quiebra o hace un recorte de personal o lo echa o cualquier situación, ahí mismo quedan, digamos, muy graves financieramente. Construye un ingreso pasivo que se llama pensión, ¿cierto? Y eso es un ingreso pasivo que construimos la mayoría de las personas. 2 tips importantes para los empleados: traten de tener un empleo que tenga ventas, es decir, que genere comisiones, porque eso les va, digamos, a disminuir este techo de ingresos, o que tenga ingresos residuales, como por ejemplo los agentes de seguro que crean sus propias carteras de clientes. Aún cuando están en un empleo, crean sus carteras de clientes y eso hace que su ingreso, pues digamos, esté menos limitado. Y segundo, aprovechen los bancos que tienen para el tema de la inversión, porque ustedes generalmente gozan de mejores condiciones crediticias. ¿Listo? Vamos para los autoempleados o los independientes. Tienen honorarios o comisiones y ellos también intercambian su tiempo por dinero. Sin embargo, tienen un poco más de autonomía en su profesión. ¿Listo? Uno de los, digamos, de las situaciones que más les pasa es que los ingresos tienden a ser más inestables, ¿cierto? Porque la persona cuando da el paso o cuando se vuelve independiente o lo ha sido toda su vida, pues no siempre tiene un ingreso fijo, ¿sí? Porque depende de su gestión y por lo tanto los bancos pues tampoco, digamos que no les gusta tanto los independientes. ¿Listo? Tienen un horario definido por sí mismo y eso también genera un techo de tiempo, es decir, yo solamente tengo 24 horas al día y no voy a trabajar las 24 horas al día, ¿cierto? También tengo que cumplir órdenes, pero ya no de mi jefe, sino de los clientes. ¿Listo?
Normalmente se vuelve a veces un poco más complejo tener créditos por el tema precisamente de la inestabilidad de los ingresos. También construyen un ingreso pasivo que se llama pensión, pero hay un punto muy a favor y es que tienden a construir muchas más relaciones y eso genera, digamos, más posibilidades en el tema de ingresos. 2 tips importantes. Aprenda a vender por internet y marketing digital, porque en esta época queda demostrado con esto que está pasando y con lo que pasó del COVID, pues que si no estás en la red, pues estás un poco grave. Listo, entonces hay que aprender a vender por internet, que no es igual a vender en la casa o a vender persona a persona. Listo. Segundo tip, empiece a documentar los procesos de su trabajo. ¿Por qué? Porque de independiente yo me puedo volver empresario y empiezo a documentar esos procesos, y los procesos que documente los estandarizo y los puedo delegar. Puedo contratar a una persona para que se haga cargo de esos procesos y eso me va a permitir liberar tiempo para volverme más productivo o para incrementar mi estructura y dejar de ser solamente independiente y pasar a ser realmente un dueño de una empresa. ¿Listo? Vamos a ver al dueño de empresa. Un dueño de empresa, digamos que la característica del ingreso es utilidades, ¿cierto? Obviamente puede tener otras, pero digamos que esta es la principal. Intercambia tiempo y dinero por sistemas. ¿Listo? Por sistemas, no por dinero. Cuando digo por sistema me refiero o a software o a personal, ¿sí? A otras personas que, digamos que yo compro el tiempo de esas otras personas como empresario, ¿sí? Tengo que tener una estabilidad de ingreso para poder soportar la estructura de ser empresario, ¿sí? Al principio cuesta, es decir, no es tan fácil conseguir créditos al principio, pero una vez ya mi empresa está establecida se vuelve más fácil incluso que los empleados, porque las empresas son mucho más sólidas. ¿Listo? Compra tiempo, es decir, compra personas capacitadas. Eso suena muy charro, pero sí, finalmente lo que hacen los empresarios es comprar el tiempo de los empleados para que los empleados utilicen ese tiempo en el crecimiento de esa empresa. O sistemas, ¿cierto? Una maquinaria, un software, un diseño que nos permita apalancarnos de esa estructura para seguir creciendo. También tiene que cumplir órdenes. A medida que usted va creciendo en la escala de ingreso, es decir, yo le estoy mostrando, digamos que en general no siempre es así, pero lo normal es que el empleado es el que tenga más techos a la hora de crecer su ingreso. El independiente también los tiene, pero digamos que puede crecer un poco más. El empresario más y el inversionista más, es decir, va como creciendo, por decirlo de alguna forma. Este personaje del empresario sí tiene que cumplir órdenes, claro, de los trabajadores, de la junta directiva, de los inversionistas, y como le venía diciendo, a medida que usted va creciendo en la escala de ingreso, más órdenes tiene que cumplir. No crea que, es que yo voy a ser mi propio jefe para no cumplir órdenes. No, señor, hay que cumplir cada vez más órdenes. Entre más dinero tenga, más responsabilidad me acarrea. ¿Listo? Luego, el ingreso depende del sistema y del equipo. ¿Listo? Y construye 2 ingresos pasivos, normalmente la pensión y la empresa, y obviamente muchísimas relaciones. Listo, vamos a darle 3 tips sencillos. Tip número 1, estandarice sus procesos, haga SOPs, ¿cierto? Que son básicamente procedimientos estandarizados para que usted pueda ir midiendo y sistematizando su empresa. Segundo, mantenga un balance scorecard o un cuadro de mando básicamente con 5 o 10 indicadores principales de su empresa para que pueda medir todo el tiempo hacia dónde va y cómo puede generar más rentabilidad de su negocio. Y el tip número 3 es, si usted ya tiene una posición sólida financiera, empiece no necesariamente tiene que ser así, pero es preferible, empiece a pensar cómo puede adquirir la participación de proveedores o clientes que usted ya tenga grandes. ¿Por qué? Porque eso puede incrementar la rentabilidad y hacer integraciones horizontales o verticales para los que más o menos saben de lo que estoy hablando. ¿Cómo puedo yo como empresario incrementar, cierto? En vez de construir una nueva línea de negocio o construir una nueva empresa, pues yo puedo comprar una empresa que ya exista y que haga parte, digamos, de mis proveedores o de mis clientes para ir más allá en la cadena de valor. Listo, vamos a ver el último, que es el inversionista. Este tiene utilidades, intereses y comisiones. Obviamente intercambia dinero por sistemas o activos, por software o personal también. Tiene diferentes fuentes de ingreso, es decir, diferentes activos. Tiene múltiples formas de apalancamiento financiero, es decir, múltiples formas de financiarse. Compra activos, negocios o empresas. Y este es el más teso de todos. Tiene que cumplir órdenes de sí mismo, es decir,
este ya ni siquiera tiene que cumplir órdenes de otras personas, sino también aparte de todas esas personas, de sí mismo. Y tiene que ser muy disciplinado. Construye diferentes fuentes de ingreso pasivo y requiere una enorme habilidad para desarrollar equipos de alto rendimiento y liderazgo, porque si una persona se pone a invertir en muchas vainas y no tiene un buen desarrollo de liderazgo con sus equipos o con sus sistemas, lo que va a terminar es sin tiempo, ¿sí? Porque si una empresa requiere tiempo, imagínese 5 o 10, ¿listo? Tips: debe ser muy importante ser empresario. ¿Por qué? Porque el tema de ser empresario da unas herramientas y unas habilidades que no se conocen solamente en el mundo de la inversión. Hay una gran enseñanza en el tema de ser empresario para poder ser inversionista. Listo. Tip número 2. Debe tener claras herramientas de control financiero y administrativo para poder manejar bien un balance entre tiempo y control. Listo. Y es bueno, muy bueno, conocer estrategias de negociación de startups y venture capital, como por ejemplo vesting, notas convertibles, safe. Si eso le suena chino, no se preocupe, que más adelante vamos a trabajar algunas herramientas más sofisticadas de inversión aquí en el canal. Si les gustó esta información y usted se quiere convertir definitivamente en un inversionista, pues está en el lugar adecuado. Puede entrar a soyricocomunidad.com, donde tenemos algunos cursos gratuitos, entre ellos uno de inversión bien chévere, bien bacano, desarrollado por nosotros, y que creo que es uno de los más completos y de los mejores que conozco. Muy humildemente se los digo, pero realmente es muy bueno. Así que si usted quiere, simplemente se registra gratis y nos vemos obviamente en otra oportunidad. Si le gusta este tipo de información, suscríbase, comente qué es lo que más le llama la atención. Si de repente algo que le guste o que crea que le falta de pronto a este video, chévere, porque estamos abiertos a la retroalimentación. Luis Restrepo, especialista en todos estos temas de inversión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.